Buenas tardes para todos. Vamos a esperar un par de segundos para que todas las personas puedan sumarse a la sala y damos inicio oficial a esta masterclass. Ok, muy buenas tardes. Buen 15 de diciembre. Desde IPIS Venezuela agradecemos muchísimo que estén aquí en esta actividad del proyecto del programa Radio Democracia, que a lo largo de los últimos meses ha buscado capacitar y encontrar a periodistas interesados en la creación de contenido sonoro a lo largo de Venezuela, incluso incorporando otras voces expertas de toda América Latina, como es también uno de los invitados o el invitado que nos acompaña el día de hoy, la masterclass ABC del contenido sonoro, donde pues tenemos el gusto y el lujo de contar con Lalo Recanatini, quien es periodista argentino, y comentar también que además de periodista es productor, guionista, escritor, docente. Se desarrolla en el ámbito de la comunicación gráfica y audiovisual desde hace más de 25 años. Colabora con medios argentinos y extranjeros. Trabajó y produjo contenidos para Radio Netherlands, Radio Nacional Argentina, Radio Mitre, El Mundo, La Tribu, Latino USA y otros medios de comunicación. Dicta clases, seminarios, conversatorios. Ha sido galardonado por la Fundación Gabo, también por el Bienal Mundial de Radio, el Fondo Nacional de las Artes de México y el Rey de España. Es considerado como un pionero del podcast y la radio online en español. Además, es un gran aliado de IPIS Venezuela, ha sido un gran aliado de la organización y de este programa Radio Democracia a lo largo de este año. Ha tenido y se ha involucrado también con otros periodistas y medios de comunicación en Venezuela y ha sido un gran aliado. Y en ese sentido, desde la organización, le extendemos el máximo agradecimiento a Lalo por disponer de este espacio en medio de toda la euforia del Mundial en este momento en Argentina, eh, a que, bueno, aproveche a contarnos y hablarnos de su experiencia. Esta actividad se da en el marco del programa Radio Democracia, que como les decía previamente, es una actividad del IPIS Venezuela que busca fortalecer las capacidades de periodistas a nivel de la creación de contenidos sonoros en todo el país, con la intención de contrarrestar un poco los desiertos informativos que vive el país en este momento. Esta actividad forma también parte o es el abreboca de lo que va a ser el año 2 de Radio Democracia. Queríamos iniciar con toda la fuerza este segundo año del proyecto Radio Democracia. Y quiero, además de esto, pedirles que a lo largo de la sesión de esta actividad, si tienen preguntas, si tienen comentarios, los vayamos sumando a través del chat de Zoom, y finalizada la presentación de Lalo, tendremos ese espacio, ¿no?, para conversar, para aclarar cualquier pregunta, para dar espacio para que cada uno de ustedes intervenga y dé sus comentarios y participe con nosotros. Sin otro elemento al cual hacer referencia, bienvenido Lalo, te agradezco muchísimo por esta participación y te doy el pase entonces. Bueno, yo muchísimas gracias por la presentación, gracias a Anela, gracias a vos, a todo IPIS por confiar una vez más en mí y por convocarme, así que a pesar de los nervios, estábamos hablando en la previa, a pesar de los nervios, estamos muy contentos de estar acá, y bueno, qué mejor que de transitar esto que nos queda hasta el desenlace del domingo con queridos amigos y colegas de por allá, así que bueno, mil gracias como siempre, y espero que sea de provecho este encuentro que vamos a tener hoy. Como decía yo,
Ya van muchos años en este mundo del sonido. No, creo que el recorrido no sé si es tanto por ser bueno, sino por los años, por viejo. Así que, pero bueno, lo interesante es que efectivamente sí se puede hacer una carrera, sostenerse y darse el gusto de vivir de lo que uno ama a partir del trabajo del elemento sonido, que es lo que nos convoca en el día de hoy. ¿Por qué decimos sonido y no radio y demás? ¿No? Es un debate interesante y bastante actual. Y creo que tiene que ver con que el material, como si fuese en el caso de un escultor que trabaja con el mármol, con la piedra, o en el caso de un músico que trabaja con su instrumento, en nuestro caso, el elemento que vamos a utilizar para contar, digamos, si se quiere, para pintar, para esculpir, incluso para cantar, ¿por qué no? Tiene que ver con el sonido y es la capacidad que tenemos de producir sonidos que sean intermediados y lleguen a otro que pueda decodificarlos. Y en la medida de lo posible haya la menor pérdida de sentido de lo que uno quiso con lo que el otro pudo, ¿no? Entonces, eh, el concepto radio, que claramente yo me formé y comencé cuando gran parte de este mundo parecía muy lejano, casi de ciencia ficción, en algún momento la producción sonora inexorablemente iba por la radio con la lógica, las restricciones propias del medio, eh, por ejemplo, la temporalidad, ¿no? Imaginemos, seguramente ustedes son todos muy jóvenes, no es mi caso, eh, una cosa que parecía totalmente imposible era rebobinar, entre comillas, rebobinar la radio, ¿no? Entonces, en la mecánica de formación de uno, lo que tenía incorporado era la reiteración de conceptos justamente por una cuestión de acumulación temporal, donde si algo sucedió al minuto 1, al minuto 2, no hay forma de volver al 1, con lo cual hay una pérdida del sentido, con lo cual era necesario reiterar, hoy tal vez no. Entonces, el soporte también va modificando la práctica, ¿no? Es una cuestión bastante dialéctica e interesante. Entonces, definimos que lo que nos atañe, nos convoca es el sonido más que el formato. ¿Por qué? Porque hoy es el podcast y mañana vaya a saber Dios qué, pero siempre va a estar interviniendo como una forma, como una gran herramienta narrativa el sonido. Ahí, Jogger, si querés ya podemos ir a la siguiente placa. Y el sonido conforma un lenguaje, porque tiene sus usos, sus costumbres, sus interpretaciones. No en todas partes del mundo significa lo mismo. El mismo sonido nos convoca a lo mismo. Por supuesto, ni hablar de la lengua. Pero pongamos que estamos trabajando en lo que en algún momento llamó radioarte. En ese caso los alemanes tienen una tradición bastante larga. Bueno, son producciones sonoras que sin la necesidad de dominar el idioma, uno puede más o menos interpretar qué es lo que nos quiso decir el autor, pero asimismo todavía, ahí sin que participe la palabra, hay convenciones. Entonces, el lenguaje sonoro lo hemos definido y está compuesto por 4 elementos, que son los 4 fantásticos, y la metáfora de los 4 fantásticos tiene que ver no solo porque son 4 elementos realmente notables, sino porque además los 4 fantásticos, si se acuerdan, tenían poderes diferentes, pero complementarios, ¿no? Uno era duro, el otro era de fuego, el otro era invisible, y el otro se estiraba, y lo que uno podía, el otro no. Y en esta combinación me pareció que era interesante asimilarlos a que cada uno de estos elementos que ahora vamos a recorrer nos permite, en la conjunción, ¿no?, generar un gran equipo. Si querés, vamos a la siguiente. Bueno, hay un elemento que a todos nos viene a la cabeza, primero que pensamos cuando pensamos en sonido y discurso mediado. Cuando digo mediado, digo por cualquier soporte, desde que yo emití hasta que el otro recibió, y es el ingrediente mayoritario. ¿Por qué? Bueno, porque originalmente las primeras transmisiones de radio, incluso en su fase experimental, tenían que ver con la necesidad de transmitir la voz a largas distancias,
el objetivo era reemplazar lo que era el radiotelégrafo por la radio sin antena, ¿no? Sin cable, perdón, con antena. Entonces, casi desde el origen de la conformación del dispositivo mecánico, tiene que ver con esa historia de la voz. Y la primera transmisión de radio como tal, que se conoce y tiene registro, digamos, y volvemos al punto, sonido, palabra sonido, transformada en ondas para ser recibidos por terceros y decodificadas tal cual fueron emitidas. Se hizo en la República Argentina, 27 de agosto del año 23. Ese es el primer registro que tenemos de una transmisión radial con contenido no experimental, sino emitido con una lógica, y además pionera, muy parecida a lo que terminó siendo después digamos, el mainstream de las emisiones. ¿Cuáles son las funciones que tiene la voz? Bueno, claramente informar. Acá estamos volcando información en esta charla que estamos teniendo, este encuentro que estamos compartiendo. Vamos a dar información, pero información no solo hoy es jueves, etcétera, sino que también vamos a dar información de, por ejemplo, quién habla, de qué va yendo a esto. Supongamos que yo digamos, corto mi imagen, ¿no? Si yo me quedara hablando y solo recibieran el sonido, bueno, ya tendríamos algunos elementos informativos. Es un varón de mediana edad por el tono de voz, claramente es argentino porteño por el acento, y una serie de cosas que podríamos determinar sin siquiera hacer más nada que leer la guía telefónica o la Biblia, da igual, podríamos sacar un montón de información. Entonces, la lógica informativa tiene que ver, claro, por supuesto, con lo que decimos, con el guión que fue pergeñado para tal fin, pero a su vez también nos está dando un sinfín de datos, el ritmo en el que habla, bueno, una serie de cosas que nos va a aportar información. Luego tiene la función de narrar. Uno puede, digamos, descorrer una cantidad de noticias, por ejemplo, en un informativo, en un panorama, donde no necesariamente hay si bien eso es discutible, yo creo que es discutible, pero bueno, hay una narrativa ahí adentro que la podemos encontrar, si Dios quiere, y nos volvemos a encontrar, vamos a ver por qué, pero vamos a quedarnos con este concepto que es la posibilidad de contar. Si bien hay otros elementos de los Cuatro Fantásticos que nos permiten contar, algo les estuve adelantando, pero básicamente la posibilidad de hilar una historia de A a C, sería ABC, de A a C, y que nosotros podamos convocar a alguien a que se quede escuchándonos. Y es la posibilidad de emocionar, justamente por la cuestión de que no solo qué palabras usamos, sino también el tono con el que lo hacemos. Si es un tono bajo, ¿no? Las emociones que va a generar, si yo empiezo a hablar así, van a ser muy distintas que las emociones que puedo llegar a generar si hablo con este tono. Entonces, ahí estamos incluso incorporando estos tres elementos, estas tres funciones, que tienen que ver con la emoción, claramente con el tema de si nos hace reír, si nos hace llorar, depende de lo que nos esté contando. La emocionalidad también tiene que ver con la lógica narrativa, ¿no? Digamos que no haya disonancia entre lo que está diciendo el texto y el tono en el que lo estoy interpretando, cosa que lamentablemente suele suceder bastante seguido. Y luego tenemos un aporte estético que es la calidez. No nos olvidemos nunca que nosotros le estamos hablando a nuestra oyente al oído, dentro de su oído, lo que José Luis Fernández llama pulsión, la pulsión escópica, que es nosotros el resto de las funciones de percepción del mundo las podemos más o menos atenuar o directamente eliminar, ¿no? Si no quiero ver, cierro los ojos; si no quiero probar algo, cierro la boca, y ya con eso estamos anulando el gusto y demás. Pero el oído es prácticamente imposible, aunque yo no quiera, no tengo párpados en los oídos, que no quiera escuchar, escucho igual. Entonces, si eso va a suceder, ¿no? Bueno, que suceda lindo, que sea cálido. Y cálido no simplemente es una voz melosa que nos dice que tal, buenas noches, sino
tiene que ver con el trabajo, con el cuidado que nosotros tengamos sobre lo que estamos volcando en el oído de nuestro oyente, nuestra oyente. La cercanía, justamente por esto, porque le estamos hablando a una persona, y eso es interesante, por ejemplo, con la irrupción, esta explosión, este boom que hay del podcast, que es además un producto pensado básicamente para escuchar en forma individual, ¿no? Dejó de ser la radio centro de la familia, en lugar del encuentro de la familia, como fue en algunos momentos, por lo menos hasta los años 60, el gran boom de la televisión. Entonces, le estamos hablando con cercanía a una persona, aunque sean, Dios quiera, millones los que nos escuchan, pero siempre vamos a escribir, a producir, a postproducir y a grabar pensando que estamos hablando a una persona. Y polifonía porque en la intervención, en una grabación de varias voces, y siempre es algo que hay que buscarlo, en la medida de lo posible, no tener solo una voz. Y alguien me va a decir, sí, Lalo, pero hay un montón de podcasts donde hay una sola voz. Sí, es verdad. Pero eso tiene una particularidad, es un tipo de producción en un vasto mar de otras tantas cosas que sí van a requerir o vamos a proponer mejor al oyente la polifonía. La siguiente, si quieres, Jover. Cuando pensamos en mundo sonido, claramente viene la música y es un elemento indispensable. Y esto que les decía de aquella primera transmisión fue justamente desde la azotea de un teatro, por eso los bautizaron a aquellos pioneros como los locos de la azotea, y lo que transmitieron fue la ópera Parsifal, así con traducción al castellano de Ricardo Wagner. Entonces, ahí tenemos la conjunción de alguien que presenta algo que va a suceder, se dirige a una audiencia y nos presenta una ópera. Entonces, y el resto, por supuesto, es que es música en vivo y en directo, que es una cosa totalmente novedosa. Entonces, la música también va a cumplir una función informativa, porque depende el origen del artista, el tipo de música que hace, ¿no? Supongamos, si vamos al caso de Wagner, bueno, estamos dando una serie de elementos, si se quiere, informativos, si vamos a usar música de Wagner para musicalizar determinada narración. Pongamos por caso que tuviese que ver con los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí alguien que tiene un poco de cultura general empieza a sacar ciertas conclusiones. Y eso se lo digo como oyente asiduo de todo lo que tenga que ver con el mundo sonido, se agradece porque son guiños que trabajan sobre digamos, la inteligencia que siempre el oyente aporta a nuestras producciones. Tiene una cuestión narrativa porque tranquilamente puede ser la letra de una canción la que nos ponga en tema o que nos cuente, como sucede muchas veces, historias, como pasó el caso de Pedro Navaja con Gabo, que le dijo en su momento a Blades, yo hubiese dado cualquier cosa por escribir Pedro Navaja, y la digo yo, no por escribir como escribe usted, pero es verdad, digamos, es una crónica extraordinaria en manos de alguien que no se dedica a lo que nos dedicamos nosotros. Pero entonces ahí hay una lógica narrativa en la música también, porque la letra nos da un montón de información, pero también la música, el ritmo, el origen de los músicos, el tipo de orquesta, hasta nos habla de época, de décadas, el mismo mundo de la salsa, por decir algo, ya sabemos que hay instrumentos que van y vienen, el tango también, y eso ya nos está dando, incluso el sonido, el tipo de grabación nos da una pauta de qué época, y la función diegética y extradiegética que tiene que ver con lo que sucede adentro de la narración. O sea, si yo estoy escuchando una canción y soy el narrador y pongo play y se escucha una canción, o extradiegética, que es cuando la música suena de Dios, la bóveda celestial, que aparece desde algún lugar, que algunas películas han trabajado sobre esta, bueno, Woody Allen también, con el tema de qué es esto que se escucha desde algún lugar, si en pleno Manhattan no hay parlantes en el cielo. Y genera un aporte estético porque le da ritmo. Siempre es interesante poder montarse sobre el ritmo de una música para que el ritmo narrativo acompañe, y tiene que haber una coherencia entre lo que se está diciendo y el ritmo musical, digamos, un ritmo alegre con una narración de alguna tragedia va a generar ruido, color, porque
arma un todo que le da una coloratura. Recordemos que los tonos mayores nos transmiten una sensación de alegría y los tonos menores una sensación de tristeza o introspección, con lo cual pinta, si se quiere, ¿no? de rojo, de naranja o de azul lo que estamos narrando. Un tono, porque el tono, si es una música sobria, le va a obligar al locutor, a la locutora y al guionista o a la guionista a escribir en ese tono, ya está armando en su cabeza ese sonido que va a dar una noción, ¿no? de qué tipo de tono va a tener esa narración. Y una armonía, porque bueno, cuando confluyen letra y música, por decirlo de algún modo, estás de cierta manera componiendo una nueva canción, ¿no? Esa combinación da lugar a una tercera producción. La siguiente, yo si querés. Silencio, que suele ser un bien escaso, usualmente tanto en la producción radial como en la producción menos, si se quiere, porque el sonido es más cuidado, podcast, pero suele ser un bien escaso y tiene varias funciones. Una es la de ralentar. Si yo voy incluyendo silencios a propósito en lo que estoy contando, puedo ralentar de lo que de otro modo diría si voy generando silencios en medio de lo que voy contando. ¿No? Hay momentos de aceleración, digamos, si quieren, en tono mundialista, fervor mundialista le pondría, es esa capacidad de ciertos jugadores o jugadoras de repente en plena velocidad ralentar la acción, y eso genera una desconexión, genera una tensión y una atención notable. Entonces es interesante esa capacidad de incluir pequeños silencios. La de distender, ¿no? Por ejemplo, cuando uno viene con un clímax muy alto, muy duro, cuando está contando cosas muy bravas, o también cuando está contando un chiste. Yo no soy bueno contando chistes, me defiendo escribiéndolos, pero no interpretándolos, y hay un pequeño instante en el cual hay que dejar ese silencio para que se distinga y venga el remate. O todo lo contrario, la tensión que genera, el caso clásico, siempre lo cuento, es en las bandas sonoras de las películas de terror, que hay un crescendo de la música, chan, 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 y la chica corre y de repente parece que dejó atrás al monstruo en el medio del bosque, hay un silencio y cae el hachazo. Ese silencio y hachazo está probado científicamente, incluso el ritmo genera una aceleración coronaria, eso es real, nos pasa eso, y el silencio rebaja mínimamente esa reacción coronaria y nos predispone para el desenlace para que nos asustemos más. Si vemos la misma escena sin sonido, la verdad que el resultado es francamente decepcionante. Hay un aporte estético que es pausar, ¿no? Que es ser conscientes de que en un momento tenemos que parar, acentuar, porque por ejemplo, que no tenemos mucho registro con el tema de los silencios, pero pensemos en situaciones cotidianas, ¿no? Cuando tus padres te estaban regañando por algo y de repente te miraban y te decían, y escúchame lo que te digo. Y había un silencio que no se termina, que podía terminar en cualquier lugar, ¿no? Y escúchame lo que te digo. Y eso sin saberlo, pero era una genialidad en la construcción narrativa, porque lo que estaban haciendo era acentuar, bueno, a ver, ahora ¿qué hice? ¿No? Y la cuestión de sincopar, que es poder jugar con el ritmo de las palabras y introducir en un momento un silencio que haga que aceleremos y paremos lo que estamos contando, que no es necesariamente descomponer las frases, que eso es un error muy común de locutores y locutoras, que es cuando empiezan como una especie como de cantinata y dicen, bueno, ahora vamos al próximo bloque. Eso no estaría bien, sino que lo que digo de sincopar es poder jugar con las palabras y los silencios. Si quiere, mi estimado, vamos a la siguiente. Los efectos especiales. Bueno, todos estamos como muy naturalizados ya con el lenguaje de FX. En un momento eran bastante difíciles de meter, sobre todo en los 80s, era complicado por el tipo de grabación que había, y luego la digitalización nos permitieron hacer prácticamente todo lo que querramos, incluso nuestros propios efectos especiales. Lo ponemos como una antigua novedad porque en realidad casi desde los inicios de la radio
había una persona encargada de hacer efectos especiales, nada más que todo lo que nosotros tenemos albergado en nuestra computadora hoy, digamos, pongamos este tamaño, era prácticamente una sala llena de chirimbolos, de cosas que eran cocos para los caballos, puertas que se abrían y se cerraban literalmente, carrillones para hacer los sonidos de transición. Bueno, una cosa me imagino que ha sido muy divertido trabajar de eso. Y hoy por hoy la facilidad de la grabación y el recurso de conseguir FX nos obligan casi a incluirlos en nuestras producciones, con lo cual las funciones son las de reemplazar texto. ¿Qué significa esto? Mucho mejor que yo cuente que de repente al llegar a la esquina, cuando cambió el semáforo, Carlos clavó los frenos de su coche, pero lamentablemente siguió el curso por la velocidad que traía y terminó embistiendo contra otros 2 coches y uno de ellos se prendió fuego. Le estoy inventando en el momento. Tal vez mejor que yo cuente todo eso es que alguien viene hablando por teléfono en el auto, FX interrogó en cabina, se escucha que está hablando, bueno, te tengo que cortar, hay mucho tráfico, los semáforos no están coordinados, bueno, no, pero escúchame, acordate de traer frenada, sigue de largo, choque, fuego y ambulancias, pongamos, no sé, le pongo un poco más de dramatismo. Bueno, reemplacé un montón de texto hablado con FX y les juro que el oyente lo va a agradecer, lo entiende perfectamente. Acentuar, el FX puede subrayar algo que está pasando o decirnos, ojo, presta atención a lo que viene porque es importante. Y también una función informativa, porque si alguien, por ejemplo, yo en una época tenía una tira y hay un personaje que fumaba mucho, entonces, pero fumaba cuando tenía un problema en particular, ¿no? Cuando tenía que resolver algo, cuando estaba en una encrucijada. Entonces, hay un momento que vos, ya como un guiño con el oyente, lo que haces es cada vez que este personaje iba a prender un cigarrillo y calaba el cigarro, vos sabías que atrás venía un lío, o venía un giro, o iba a pasar algo, o el tipo no le encontraba la vuelta. Y entonces, bueno, ahí tenía una función informativa el sonido del cigarrillo y el encendedor. Aporte estético porque le da verosimilitud, es como claramente como en el teatro, la gran diferencia entre un decorado bien hecho, ¿no? O una película con los decorados bien construidos y algo medio chafón hecho a las apuradas, bueno, va a carecer de la misma verosimilitud lo que estamos contando que si lo hacemos con un decorado donde hay muchas capas superpuestas de sonido, belleza, porque aporta claramente belleza, incluso nos permite mejorar un texto que tal vez no es tan bello, pero incluyendo silencios donde no los había y esos silencios combinándolos con efectos especiales nos va a permitir embellecer mucho una narración. Y profesionalismo, porque claramente si además de ponerlos bien los FX, nosotros generamos nuestros propios FX y no vamos a la galería por ir a sonidos muy remanidos, que suele pasar también que se pone de moda el Boeing, entonces todas las radios, porque se los garantizo que pasan todas las radios del mundo, el locutor dice no sé qué, Boeing, bueno, qué sé yo, si lo podemos evitar, bienvenido sea. Y si quiere vamos a la siguiente. ¿Qué debiera pasar cuando nosotros escribimos? Es decir, Lalo, te volviste loco. Cuando nosotros escribimos cuando aparecen colores. Sí, deben aparecer colores en su mente. Porque si aparecen colores en su mente, es muy factible que si no hacemos mucho lío por el camino en el proceso de producción, esos colores aparezcan en la mente del oyente. ¿Qué significan los colores? Bueno, los elementos identificados con una coloratura, la que ustedes quieran, y la combinación de esos elementos debieran verse así. Voz, y van a ver que los bloques de voz son, en esta especie de Tetris que armé, digamos, los bloques de voz son mayoritarios, y sí, usualmente la voz interviene mucho más en el lenguaje sonoro. La música tiene una participación casi a la par de la voz. Los silencios aparecen en lugares muy puntuales y con un objetivo, y los FX aparecen distribuidos cada vez que son necesarios. No hay que hacer uso, pero no abuso de los FX, pero yo sí se los recomiendo. Si quiere la siguiente, mi estimado. Entonces, hablando de estos 4 elementos, estos 4 fantásticos, concluimos al momento de encarar una producción sonora, me parecía asemejarlo a las 4 estaciones.
yo sé que hay partes del mundo donde no están tan marcadas las estaciones, salvo para algún matiz, pero donde yo vengo, que es prácticamente el fin de todo, las 4 estaciones son bien marcadas, con el calentamiento global más o menos, pero bueno, cuando yo era chico eran bien marcadas, tanto la primavera como el verano, como el otoño y el invierno. Entonces, por algo son 4 las estaciones, hay una sabiduría en esa combinación, y por algo cada cual es cada una y tiene sus propias particularidades. Entonces me parece importante como una ayuda a memoria que para ver cuando nosotros estamos escribiendo si eso va a sonar como pensamos que va a sonar y si está completa esa combinación, es revisar el texto y ver si están apareciendo las 4 estaciones o hay una predominancia excesiva de alguna de ellas. Mi estimado, la siguiente, creo que con eso estamos en términos de combinación de los 4 elementos. Anoten, por favor, sus preguntas, sus dudas, sus aportes, que cuando terminamos la presentación las vamos a abordar, pero nos parecía interesante en este tiempo poder hacer un pantallazo lo más veloz y acabado de los elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar o nos vamos a formar para poder trabajar. Y cuando yo les decía, cuando ustedes escriben, escuchan, cuando ustedes escriben, ven, bueno, hay un elemento indispensable que es para toda producción audiovisual, no es la partitura que tocamos nosotros, en este caso el compositor y posiblemente el director, vamos a ser directora, vamos a ser nosotros. Entonces, al momento de escribir, tenemos que no solo trabajar con el desafío de la estructura narrativa que funcione, que se sostenga, que ahora la vamos a ver, sino que además, como vamos a ir entreverando FX, música, entra tal cosa, se va, entra locutor, se va locutor, entra testimonio y demás, es escribir y escuchar al mismo tiempo lo que vamos finalmente a volcar en la producción. Y parece difícil, pero formándonos y practicando, van a ver que no es algo tan difícil, tan lejano, sino que es más bien conocer muy bien, aprender muy de memoria la técnica para luego olvidarle hacer nuestro camino. Si quiere la siguiente, mi estimado. Bien. Hay otras estructuras, de hecho, otras partes del mundo cuentan de otro modo, como puede ser el caso del teatro kabuki en Japón y demás. Ellos tienen un concepto de tiempo y de los actos muy distintos. Nosotros somos Occidente, por más que no querramos, estamos atravesados por una lógica narrativa que está estructurada aristotélicamente en 3 actos. Hay más, en teatro son 5, pero si le buscamos la vuelta terminan siendo 3. Así que a los hechos de simplificar la presentación, vamos a ir a estos 3 actos que los conocen perfectamente, pero que al momento de escribir uno no debe contenerse pensando la estructura continente, debe escribir, pero hay que tener como muy incorporada la estructura para largarse a escribir creativamente sin tener que tener que repasar. Entonces, yo les recomendaría que en un principio, cuando estructuramos, vayamos a los 3 actos bien claros, casi muy esquemáticos, y después recombinamos. En la introducción vamos a hacer una presentación del conflicto, lo que vamos a hacer es repasar, hacemos una presentación de situación, dónde estamos parados, quiénes intervienen, qué personajes y demás, ahora lo vamos a ver, y la previa al conflicto. En el nudo vamos a explayar el conflicto. Entonces lo que no podemos pifiarle es a encontrar el conflicto, que a veces también sucede que por el camino cuando escribimos nos damos cuenta que se desplaza el conflicto y ahí hay que analizar ya la estructura hacia adentro, si efectivamente lo que queríamos contar era eso o es otra cosa. Y el desenlace, que es donde se vuelve al equilibrio. ¿Por qué? Porque en la estructura clásica, narrativa clásica, y lo vemos en algunos, yo separé algunos de los libros formativos, digamos, que uso para mis clases, pero también que repaso continuamente, como es el caso de esto, que es un clásico, que es, si no sé si se llega a ver, El héroe de las 1000 caras, que es Campbell, Joseph Campbell, que es un clásico, ¿no? Que es el camino del héroe, este círculo interesante que él logró abstraer de un montón de mitos y religiones, tiene que ver con que hay un momento de equilibrio
¿no? La aldea está tranquila, los pajarillos cantan, cada quien ¿no? con los cántaros a la fuente, y el herrero en lo suyo, qué sé yo, bueno, y de repente pasa algo, y rompe ese equilibrio, ¿no? Caen flechas con llamas, se prende fuego, corren, gritos, niños, bueno, y estamos dando paso a el nudo, que es lo que pasó, fue invadido, fue destruido, y en un momento va a aparecer el héroe. Pongamos por caso una muy buena para ver esta estructura, es El Corazón Valiente de Mel Gibson, no sé si la vieron, es viejita, pero bonita, donde está muy claramente, ¿no?, esta cuestión del camino del héroe y el tránsito que hace el héroe, y en un momento hay un equilibrio que puede ser con la superación de la situación o con el héroe corriendo su suerte. No les quiero spoilear el final de aquella película, pero si no la vieron, véanla porque es muy interesante. El último Samurái también, el último Samurái, por ejemplo, se ve muy claramente esto. Después, si quieren, podemos hacer un punteo de historias interesantes donde esto aparece con mucha claridad cuando uno ya sabe que está montado el guión con esta estructura. La siguiente, mi estimado. Bueno, acá hablábamos de estas tres partes, y estas tres partes, introducción, nudo, desenlace, tienen puntos de giro. ¿Qué es un punto de giro? Que es la historia parece, y ahí está el arte de quien escribe, la historia viene para acá y de repente pasa algo que hace que gire radicalmente la situación, ¿no? Por ejemplo, estábamos diciendo el caso del último Samurái. Bueno, es una persona que trabaja bueno, que es un soldado, que es muy experto en tiro y demás, que en su gesta de expansión hacia el oeste se cansan de masacrar indios con los Colt y los Winchester y demás. Y entonces él entra en una contradicción entre su habilidad para hacerlo y la finalidad de lo que hacía, y bueno, el tipo empieza a ir a ferias como una atracción más, digamos, ¿no? Y se vuelve alcohólico. Bueno, y cuando surge la posibilidad de viajar a Japón con una finalidad, a él enfrentarse a esa, la revancha frente a esa tradición milenaria que son los samuráis japoneses, hace que todo lo que parecía que iba para un lado termine yendo para el otro. Entonces, es un ejemplo interesante de punto de giro. Y usualmente hay dos puntos de giro. Un primer punto de giro, puede haber más, pero vamos a tenernos una estructura clásica fácil de dominar prontamente y que funciona, que es introducción, punto de giro, el nudo, punto de giro y el final. Y acá lo vemos en el paradigma de Field, que es uno de los clásicos también de guión, que se los recomiendo, es muy interesante. Uno de sus libros es Cómo mejorar un guión. El anterior es, por supuesto, como no puede ser de otra manera, cómo escribir un guión. Yo ahora encontré en la biblioteca que estoy reestructurando que también se lo súper recomiendo, y él hace un esquema muy claro, es el padre, si se quiere, de la estructura narrativa de Hollywood de los 80 para acá, junto con Campbell, si se quiere, de los 70 para acá. Y esto que hablábamos, ¿no? Si pensáramos en una película de 1 hora y media, que son 90 minutos, mágicamente en cine, 90 minutos, no me pregunten por qué, son 90 páginas. Entonces, tenemos un primer acto, que es donde se está planteando en qué mundo estábamos, en qué época, qué están pasando, quiénes son los personajes. Hay un detonante más o menos en la página 10, se empieza a desequilibrar ese mundo, y cuando todo parece que va para un lado, ahí aparece el primer punto de giro, como a la página 30. ¿Necesariamente tiene que ser la 30? ¿Puede ser la 29? Sí. ¿Puede ser la 32? También. Esto es un esquema. Luego hay un desarrollo que nos va a insumir aproximadamente unas 60 páginas, y en lo que nos va a quedar unas 40, sí, 40, 50 páginas, y nos va a quedar un punto de giro, que es ese último acto, ese final siempre es más pequeño, porque ya está, ya se resolvió, no podemos estirarlo más. A lo sumo lo que podemos hacer es, con mucho oficio, es colocar un cliffhanger, que es un gancho, para que me sigas escuchando el siguiente capítulo. Pero, usando esto como paradigma, podemos escribir más o menos un guión que se va a sostener. El siguiente, mi estimado. Bueno, es importante, sobre todo cuando nosotros producimos podcasts, y podcasts de carácter
periodístico, definir los personajes. Porque hay una cosa que suele suceder, que es que aparecen algunos personajes en el inicio de la narración y por acto misterioso se van. Entonces, el podcast puede estar buenísimo, la historia puede estar buenísima, la investigación puede ser sensacional, pero en términos narrativos tenemos un problema que hay que resolver, que se puede resolver, por supuesto, pero siempre es mejor que eso nos pase en el guión, darnos cuenta, ¿no? Cuando nos ponemos las fichas o nos ponemos las líneas narrativas en el corcho o en la pared, ver que acá hay Carlos, y de repente Carlos no aparece más. Bueno, ahí hay un problema donde tenemos que ver si Carlos no necesariamente aparece, y lo que dice Carlos lo dice otro personaje, o lo digo yo como narrador, o si tengo grabación, tengo testimonio como para poder decir, che, pará, mejor a Carlos lo voy repartiendo porque es un personaje central. Y eso es lo que nos va a determinar cuáles son los personajes principales de esa narración, que no siempre son los que a priori nosotros pensábamos que iba a ser el personaje principal. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de estar todo el relato. Jamás podríamos pensar un Don Quijote de la Mancha sin Don Quijote todo el tiempo. Y parece una verdad de perogrullo, pero me llegan como editor o como coordinador de proyectos o para llevar adelante proyectos o como director de proyectos, me llegan muchas veces guiones que están bien escritos, pero que tienen esta cuestión de que de repente los personajes desaparecen. Y eso no está mal y es salvable, pero hay que ser muy inteligente en detectarlo a tiempo. Y los personajes secundarios, que llegan y se van utilitariamente, o sea, cumplen una función, no sostienen, no empujan la narración, ¿no? A lo largo de toda la historia, los pongamos 12 minutos, como si fuese un carro que estamos empujando. Bueno, si nosotros empujáramos el auto que se nos quedó en una carrera, bueno, hay que empujarlo hasta la línea de llegada. Nosotros somos, los guionistas somos el piloto y el auto que se quedó es la historia. Entonces tenemos que llevar a cabo conseguir esa meta. Y en ese interín, bueno, vamos a decidir quién es la historia principal, quién es el carro y cuáles son los personajes secundarios que van y vienen. Si quiere, vamos a la siguiente, Jürgen. Las tramas y las subtramas. Cuando hablamos de tramas, lo que estamos planteando sería como el tronco principal narrativo, pero no siempre nosotros tenemos en la historia un solo eje sobre el cual trabajar o contar, porque suelen pasar muchas cosas que también, al igual que los personajes secundarios, se vienen y se van. Entonces, es la línea principal del relato y hay que identificarla, porque también debe ir de cabo a rabo de la historia. Cosa que a veces sucede que nos engolosinamos con otra trama o otra cosa que pasa, y ahí usualmente por experiencia tenés dos temas: o te distrajiste demasiado de lo que estabas contando, o aparece una trama tan potente por el camino que es posible que lo que tengas ahí sean dos capítulos distintos, dos historias con potencia suficiente, distintas, que podés aprovechar en otro capítulo mucho mejor. Y nos va a aparecer la subtrama, que son las líneas secundarias, donde esto es asimilable a los personajes. Hay claramente un protagonista, o a lo sumo un coprotagonista, salvo que sean historias corales, pero eso es raro y es incluso muy difícil de administrar con inteligencia. Entonces yo iría a una trama principal y estas subtramas que pueden ser, si hay una, pongamos, un asalto a un banco, ¿no? Por poner algo. Bueno, en el asalto a un banco posiblemente nos entre la historia del tesorero principal, de uno de los policías que estaban cuando entraron los ladrones. Bueno, pongo ese ejemplo que se me acaba de ocurrir, seguramente no es el mejor, pero va a haber una trama, el asalto al banco, y un montón de subtramas de, bueno, y ese dinero de quién era, y cuándo había venido, y etc. Si quiere, vamos a la siguiente, mi estimado. Y algo que es importante, que es elegir quién va a hablar, quién va a llevar adelante esa narración, que parece natural, parece aleatorio, y no, es una decisión fundamental, porque incluso le va a dar la tónica a toda la producción. Entonces, si es en primera persona, yo me involucro como personaje. Por ejemplo, un trabajo que ganó muchos de los premios que enumeraba Jogger es uno que se llama Medin bajo flores, en el cual hay un periodista que cuenta, que soy yo, pero por carambola del destino, digo, no iba a ser yo, cuenta lo que le va pasando.
la escritura partía de esa premisa, bueno, él no necesariamente va a saber lo que va a pasar a continuación. Ahora vamos a ver esas herramientas narrativas. Entonces, yo me involucro como personaje, tengo que tener claro que soy un personaje y soy parte de una narración. Ya no soy yo al 100%, yo soy en función de una narración. O la otra posibilidad es el relato omnisciente, que es todo lo veo y todo lo sé desde las alturas, que sería como la voz de Dios, ¿no? Esta cosa de alguien por fuera de lo que está pasando, ¿no? Como si fuese en el relato griego los humanos y por arriba los dioses que ven la tragedia y en un momento intervienen y aparecen y se hacen presentes, pero están viendo todo lo que sucede y los personajes que padecen no ven lo que está haciendo el otro, ¿no? No ven la trampa que están urdiendo a la madrugada. Bueno, esto sería una cosa similar. En primera persona, yo soy parte de la narración y soy un actor más, y en el omnisciente lo veo todo desde algún lugar y ya sé incluso qué es lo que va a pasar o sé detalles que los que están padeciendo ahí no. Si quiere vamos a la siguiente. Y ahí, desde donde voy a hablar también va a tener que ver con una concepción estética. Yo puedo usar el off, cuando decimos el off es un locutor, cuando digo locutor no necesariamente un locutor o una locutora, sino es alguien que está contando algo por fuera de lo que está sucediendo, es el relato, digamos, el recurso clásico del documental, si se quiere, el documental clásico bien setentoso, ochentoso, que es una pareja de pingüinos en plena época de reproducción, y el locutor o la locutora diciendo: en la Antártida vemos al pingüino emperador, que bueno, claramente no está ahí el tipo con 18 grados bajo cero, está grabando en algún lugar y todos lo entendemos perfectamente, pero él sabe lo que va a pasar, sabe de qué especie particular son esos pingüinos, sabe mucho que un participante no sabe tanto, no debe saber tanto. En tercera persona, que es cuando nosotros contamos lo que va a suceder, incluso podemos estar participando, pero lo cuenta alguien que no necesariamente somos nosotros, justamente es una tercera persona, elegimos un personaje que es una tercera persona, por ejemplo, alguien que cuenta una travesía personal, la grabamos, le hacemos un montón de entrevistas, tenemos un montón de material, y ahí descubrimos que no hace falta que yo intervenga con mi voz arruinando esa narración. Si combinando bien lo que esa persona me contó, se entiende perfecto la historia. Y la otra propuesta estética puede ser que todo lo estemos contando en tiempo presente o elijamos contarlo en tiempo pasado, que ahí sería en tercera persona y una combinación con el off. Y el omnisciente, ya sé qué pasó, ya sé lo que va a pasar. Es una forma interesante de relato que quien está contando le haga sentir al oyente que lo que está pasando en ese momento y que él no sabe que sigue a continuación, como nosotros, para bien o para mal, seguimos sin saber qué es lo que va a pasar en el próximo minuto de nuestras vidas. Si quiere la siguiente, mi estimado, creo que llegamos al final y es un poco un pasaje rápido sobre los elementos con los que trabajamos, las posibilidades narrativas y el conocimiento de las voces que debieran intervenir en una producción sonora de cara al tipo de historia que nosotros queremos contar. Después intervendrán otros elementos, otros recursos que no son parte de esta charla. Esto es un encuentro, una clase especial sobre ese universo. Es mi universo, digamos. Son elementos que yo separé. Hay otros colegas que consideran cruciales otras cosas y está perfecto. Esa es mi forma de trabajar, mi mundo narrativo y mi mundo sonoro. Si quieren podemos abrir a las preguntas, si las hay, y espero que hayan anotado y me hagan recordar, porque posiblemente no me acuerde ni lo que dije yo mismo. Así es, Lalo. Te agradezco muchísimo toda esta explicación y sobre todo profundizar tanto en estos cuatro fundamentales elementos, además de todo el hilo, ¿no? Narrativo y esa guía que bien incluso, bueno, ya profundizaremos un poco más con algunas preguntas que también quisiera hacerte. Quiero darle
en principio el pase a quienes nos acompañan en la sesión. Mayber Pinto dice, muchísimas gracias por la oportunidad. Tengo una duda. Algunos mencionan que la entrada debe ser por lo general una frase que sea llamativa para la audiencia, aunque otros difieren que se debe presentar el problema en su totalidad. ¿Cuál sería el enganche ideal? Bueno, a ver, no está mal. Yo creo que la historia manda, ¿no? Uno se ha metido en estos líos porque le gusta que le cuenten historias y por consecuente le gusta contar historias. Entonces, yo creo que no hay una sola forma de empezar. Y sobre todo cuando producís, tenés la fortuna de producir mucho, empezás a tener el desafío de no copiarte, que no suene todo muy parecido. Aunque tal vez el oyente no perciba, uno ya sabe que esto ya lo escribí, ¿no? Eh, entonces, no hay una sola forma. Sí, yo recomiendo, y usualmente cuando tengo que participar como editor de textos de terceros, de colegas, trato de encontrar lo que sea ganchero en el sentido de que el oyente se nos quede. ¿Por qué? Por una cuestión técnica y por una cuestión estética. Por una cuestión técnica es los tiempos de paciencia de la audiencia se han recortado de forma dramática, ¿no? Nosotros partimos de, imagínense que yo estudié dramaturgia hace 20, no sé, ya no quiero ni acordarme cuántos años, pero por ejemplo, en aquel entonces, hace mucho tiempo, tengo alguna que otra obrita ahí escrita, contábamos con que el espectador no se nos iba hasta los 15 minutos. O sea, había 15 minutos para enganchar al espectador para que no se parara y dijera, la verdad que no me importa haberme gastado toda esta plata en esta entrada para mí y para mi compañero, compañera, compañere, porque la verdad que es una porquería y me aburrí. Bueno, te daban 15 minutos y en el cine más o menos te daban más o menos unos 5 8 minutos. He ido bajando, bajando, bajando. En el sonido siempre la paciencia fue menor porque no tenemos la cuestión de la imagen, aunque sí generamos imágenes, ¿no? Por eso es un medio audiovisual. El formato es sonoro, pero el medio en sí es audiovisual porque tiene la capacidad de generar, y debe tener la capacidad de generar imágenes en la cabeza del oyente. Ahora, vos, por las últimas estadísticas que estuve viendo, nosotros en el ecosistema de sonido que hay, que cada vez es más grande, gracias a Dios, pero por otro lado, más competitivo, tenés, para enganchar al oyente, tenés unos 20 segundos, un minuto, no mucho más. No mucho más. Entonces, sí recomendaría, como tenemos que reducir drásticamente nuestros tiempos, tiene que ser, el enganche tiene que ser un palazo en la cabeza, ¿no? Como decía Roberto Art, un gran periodista y escritor argentino, tiene que ser un cross a la mandíbula, en sentido figurado, por supuesto. Pero sí, no hay una sola. Yo recomiendo, o sea, yo trabajo a mi estilo Recanatini y a los 20 30 pim, ya que digas, necesito escuchar esto. No siempre lo consigue uno, ¿eh? También hay que ser sincero. En esa misma línea, Víctor Rojas también pregunta, ¿se recomienda manejar más de un punto de vista? Digamos que el narrador es una voz omnisciente y los otros personajes tienen el de la primera persona, que es lo recomendable. Ahí sí tenés una combinación. En realidad sería, en estructura clásica sería un omnisciente. Ya cuando aparece alguien que ya sabe cómo va la cosa, ¿no? Está marcado por un relato omnisciente, porque además, si está bien escrito, ese omnisciente debiera aparecer de pe a pa, ¿sí? Entonces, la tónica sería omnisciente. Ahora, ¿se puede haber cambios de narrador? Sí. Tiene que estar muy bien hecho para que el oyente no se termine volviendo loco y no entienda ya quién me está hablando, de qué me está hablando, ¿sí? Si pasáramos de un off a un omnisciente, a un... No sé, se puede experimentar, se puede hacer y seguramente alguien lo hará y quedará muy bien. Yo, si me estoy iniciando, tendría como respeto en la convención, ¿no? Pero no solo en el sonido, tendría respeto en cualquier... imaginemos una película donde todo el tiempo va cambiando el narrador por completo, sería media rara. Sería más bien de carácter experimental, ¿sí?
pero no está mal para nada. Está, digamos, la frontera está para romperlas y para recombinar los elementos. No digo no, digo warning con eso, porque no sé si el otro lo va a decodificar con la misma intención que nosotros lo escribimos. ¿Sí? Recuerden que la diferencia cuando nosotros escribimos literatura, ¿no? Yo cuando escribo mis cosas, no escribo para mí, porque ya estoy muy marcado por el oficio, pero escribo como me gusta y me tomo licencia, pero cuando escribo profesionalmente para que otro interprete, ya no, tengo cierta obligación de cierto canon. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ser prudente con eso, pero digo que no, digo, atención. ¿Qué más? Yo ver si me haces el favor de ir llevando las preguntas escritas, te lo agradecería porque ya me perdí. No podía ser de otra manera. Lo de la entrada lo vimos. La estructura acá, dice Víctor, la de Sid Field, sí, es buena, digamos, la usamos porque funciona. Tal vez el día de mañana pasamos a otro paradigma narrativo y eso vuela, cosa que con lo inmersivo y todo el mundo que se abre es muy factible. Pero bueno, nunca va a dejar de ser agradecido aquel que pueda estar frente a una historia bien contada un rato, digamos, suspender la credulidad. ¿No? El otro día, no me acuerdo quién escuchaba que decía eso, me parecía muy interesante, que es, nosotros cuando entramos al teatro, cuando vamos vemos una serie, una plataforma, hay un momento que suspender la credibilidad, o sea, no decís, ese tipo se acaba de caer de un edificio, no, es un señor que se tira de un banquito y hay un efecto especial, pero es importante que en el caso nuestro, cuando es periodismo, no, el interlocutor no debe suspender la credulidad, al contrario, pero lo que debe suspender es la credulidad, sobre todo el armado. No es un desafío menor. Es, che, esto que te estoy contando es cierto, pero el mundo en que estoy generando alrededor, no, son recursos. Partimos de esa especie de pacto con el oyente. ¿Sí? Pero bueno, son estructuras que funcionan, por eso las mantenemos. Ahí están compartiendo, está bien el trabajo, que no hay, no les miento, aplico mi método, mi propio trabajo. El tema del punto de vista, excelente, bueno, Mónica, gracias a vos, Robert también, Gerardo. Eh, las voces a entrevistados o testigos son recomendados en temas periodísticos. Sí, claro, no está escrito en ningún lado que uno, para hacer periodismo tenga que ser un plomo. O sea, algo aburrido, algo tedioso. Al contrario, nuestro desafío, creo que era una recomendación que nos había dado Gabo, pero está escrito por él en algún momento, porque una de las cosas maravillosas que tenía el tema de ganarse el premio, además del premio en sí, era que los ganadores pasábamos 5 días con Gabo en un hotel, digamos, aprovechándolo, ¿no? O no, o desaprovechándolo, vaya a no saber. Y una de las cosas que planteaba, pero creo que la tiene escrita por algún lado, que era encarar el texto periodístico como si fuese una novela, ¿no? Con la licencia narrativa de una novela, encarar la novela con el rigor que merece una crónica periodística. Y que en esa conjunción salían cosas muy interesantes y no digo que lo consigan ni mucho menos, pero tener como norte es súper útil para, para no aburrir, Y miren qué loco, ¿eh? Cuando uno escribe algo aburrido, se aburre uno mientras lo está escribiendo. El primer crítico debe ser uno, decir, che, esto es aburridísimo. Y ahí entonces hay que tocar, hay que sacar, hay que cortar, hay que cambiar el eje. Y van a ver que cuando se lo dan a leer a alguien o a escuchar a alguien, va a tener la misma impresión. Un A te va a decir, che, esto está largo, está aburrido, y en la modificación se lo vas a dar a leer o a escuchar a B, y B te va a decir, che, qué bien que va, cómo avanza. Te das cuenta que era cierto. Pero bueno, el primer crítico debe ser uno mismo. ¿Qué más? A ver, la mano en el Zoom.
agregar, ¿Cuánto es lo mínimo? Ahí dice Robert, dice, ¿cuánto es lo mínimo de tiempo para un podcast? Eso depende de la temática. Bueno, la verdad que hay como géneros, si se quiere, dentro del podcast. Tal vez el género charla que funciona muy bien, si te conocen, si la gente, si sos una figura la palabra, la voz de autoridad, como suele decir, en un ámbito en particular, en la geografía, en los juegos o en las series, tu grade te va a seguir porque ya te conoce, sabe el tipo de comentarios que haces o el tipo de recomendaciones que haces, y eso funciona muy bien. Tenés que ser, te diría como que más un formato estrella, Star System, ¿no? Ahora, usualmente, si no corremos con la suerte de ser personas hiper reconocidas en el medio o hiper reconocidas en una temática particular, yo recomiendo narraciones cortas, es mejor muchos capítulos cortos que algo muy largo, porque también pasa eso que vas a pinchar y ves 45 minutos de algo que no sé qué es, y hasta a mí mismo me pasa, que suelo escuchar a propósito muchas cosas que incluso no me gustan, pero las tengo que escuchar igual, y digo, oh, 46 minutos de algo que no sé qué es. En cambio, si la probadita es de 12 o de 15, ahí cambia. Entonces tenés, en vez de tener un bodoque de 45, me tirás 3 capítulos de 15 y por ahí me los escucho. Eso es una picardía que hay que implementar. Los podcasts como introducir publicidad y no se corte ni una narrativa, bien, dice Ascensión. Muy buen punto porque cada vez hay más financiación para los podcasts y cada vez hay más publicidad. Lo que a mí me ha funcionado, no siendo podcast para productos, cosa que hago usualmente, escribo para productos o para marcas, es la inserción orgánica, lo llama inserción orgánica de la publicidad, que es que no haga ruido, que no es que paremos lo que estamos contando o parar de tener al entrevistado, pongamos, o una de las voces, aguárdeme un minuto, entonces dice, empieza, bar, el líquido refrigerante, bar, y de repente corta un clima, corta algo que está contando alguien por ahí muy íntimo, una tragedia personal, y se la cortamos para meter una publicidad. En la posible no hagan eso. Sí recomiendo que si que es uno de los ejemplos de podcast que hemos visto en algunos de los talleres, que es cuando trabajas con marca, y una marca es, por ejemplo, Gucci, qué sé yo, bueno, tampoco hace falta que digas Gucci cada 5 minutos, pero sí va a tener sentido que aparezca Gucci porque es un podcast financiado por ellos. Ahora, ¿vas a hablar 15 minutos de Gucci? No, vas a hablar con me acuerdo de ese por poner un ejemplo, vas a hablar con un diseñador, una diseñadora de su arte, de sus inspiraciones, de yo, y en el medio va a aparecer Gucci. Bueno, te juro que va a funcionar, porque de hecho está medido eso, funciona mucho mejor, un 75% mejor, que meter de prepo el auspicio. O en las entradas y las salidas. Me tocó en su momento hacer un trabajo hace unos años ya para unas zapatillas para correr japonesas, y entraban y salían, era la entrada y a la salida. No, no había que molestar por el camino. Si igual todo el mundo se acordaba. ¿Sí? Pero también eso va cambiando. Yo, y lo pongo como caso puntual de una mutación que estaba viendo en el mercado, que es la introducción de publicidad dentro de las producciones de las plataformas. Me juego que va a ser muy orgánica la aparición de la publicidad y no van a parar un capítulo de Sopranos para decirte, ya auspicia este tiroteo, leche la vaca loca, sino que de hecho va a ser una rama, una fuente de trabajo, ver tome señor, métame todas estas publicidades en una escena de tiroteo de los Sopranos, por decir una serie que a mí me gusta mucho. Y que si no la vieron se las recomiendo porque está excelentemente bien escrita. Gracias por haber hecho la pregunta del tiempo, especialmente para hacer algo extenso. Bueno, ahí te recomendaría que si podés lo dividas. Y ahí aparece el cliffhanger, esto que les decía, el ganchito al final de ese capítulo, por decirlo de algún modo, para que ¿no? La técnica de la telenovela, el gancho del viernes, ¿no? Entra el tipo y la ve a la chica que besaba al muchacho que le gustaba, pero el padre no lo probaba. ¿Y qué pasaba? Nada, porque si no, no me ves el lunes. Te quedas todo el fin de semana pensando qué va a pasar con Carlos Antonio, con Antonio Ricardo. Eh, Ahí está. Algo no extenso, más exacto que capte llame la atención. Claro, eso es fundamental, ser muy críticos en, che, esto es aburridísimo, no me lo fumo ni yo solo.
Me parece interesante, gracias, dice Leonardo, gracias a vos, Leonardo. Publicidad por emplazamiento, claro, puede ser lo que llaman hoy orgánica, que tiene que ver con el marketing de contenido, digamos, pero todo va muy... A ver, al fin y al cabo, los nombres cambian, las plataformas, y un día, porque digo, me pasa muy, muy seguido con alumnos, sobre todo mucho más chicos, que es como, hoy es Twitch, Twitch, y mañana no sé, que y es YouTube, y pasado es los pitufos, no sé. No importa el soporte te va a dar alguna posibilidad y alguna restricción seguramente, pero lo que nosotros tenemos que aprender es a contar bien historias, y cuando digo contar bien historias puede ser una publicidad, puede ser un podcast narrativo de periodismo de investigación, o puede ser incluso un panorama de noticias. Si vos escribís bien las noticias y las ordenás como corresponde, esto sería una grabación de un momento laboral. Si las ordenamos como corresponde, ahí también hay una historia, que empieza, se desarrolla y termina. Así que sí, creo que tiene que ver con eso, incluso creo que honestamente va a ser una salida laboral durante un tiempo. No sé si tenemos más, yo ver si me comí alguna, ya Sí, estamos no, en tiempo, bueno, además estamos bien. creo que ajá, hay otra más de Robert Díaz. Justamente hubo un par de segundos que me desconectó el internet, así que ahí fue como el pequeño hueco, ¿no? Eh, Tomando un poco la pregunta de Robert Díaz, ¿alguna plataforma de podcast sencilla y fácil para usar, en este caso, para quienes desean iniciar a hacer podcast? Plataforma para subir material, eso es importante, para subir o para escuchar, porque para escuchar hay un montón, muchas son de pago. Ahí está, Mayber, gracias a vos. Interpreto que es para subir. Yo uso una, de hecho van a encontrar mi material en una que es bastante sencilla, no te cobra, y fue una de las primeras, ahí está, para subir, perfecto, entonces entendí bien, que es Evox. Evox, que fue la primera plataforma en español que te permitía, que estaba pensada para recortes de radio, pero como les decía Jogger, fui uno de los primeros locos que arrancó con esto, no había dónde subir podcast, de hecho la categoría podcast no existía, les juro, se los recontra juro, no existía. Entonces, era a dónde subo algo que no es radio, porque no es radio lo que estoy haciendo, es contenido sonoro para que usted se lo descargue cuando quiera, donde quiera y lo escuche cuando quiera, donde quiera. Entonces, tenías la aplicación de Apple, digamos que era Apple Music, que fue la primera en tener una solapa que era podcast, pero bueno, tenías que tener dispositivo de Apple, qué sé yo, cosa que no es mi caso y le rehuyo bastante. Entonces apareció Evox diciendo, bueno, todo lo que no van a iTunes, vengan acá, en español. Y entonces podías subir tus programas o tus músicas, y yo empecé a subir. Entonces, la verdad que por una cuestión de ser fiel, sigo subiendo muy en forma muy desprolija, muy esporádica, van a encontrar cualquier contenido, pero si buscan en iVoox, Lalo Recanatini, van a encontrar incluso este trabajo, incluso en inglés también, cuando se pasó en inglés en otras emisoras y demás. Yo se les recomiendo eso, no te cobran, te dan cierto grado de difusión, por supuesto que ahora si pagás te dan más difusión y demás, pero si quieren subir su material, que se escuche, que esté a disposición, que lo puede escuchar cualquiera en cualquier parte del mundo, sin restricciones, sin publicidades que te lo corten, yo les recomiendo esa. iVoox no me paga nada a mí, lo estoy diciendo de corazón, porque la verdad que fueron los primeros que me alojaron mis materiales ya hace muchos años, como 10, 12 o más, ya ni me quiero acordar. iVoox. Creo que estamos. Ahí se me Y, congeló mi compañero de aventura, Yoger. Yoger, ¿estás ahí? Ahí venís medio vender, medio robotizado. No, sí, más si a ver venís. si... Ahora sí, si querés apago el video y Sí, dejamos solo aquí, sonido. ¿me escuchan? Perfecto, ahora sí. Sí, ok, perfecto. Sí. Dejo entonces mi cámara mejor apagada. Que lo que decía previamente, eh, bueno, que con el tiempo también se han venido creando otras plataformas, ¿no? Que están alojando podcasts y que una vez que entras en ellas,
y buscas alguno que te llame la atención, inmediatamente te va a comenzar a sugerir otro Sí, tipo de contenido afín a esto que tú estás escuchando, ¿no? Y lo bueno y lo dinámico, lo versátil del podcast es que, al igual que y como ocurre con el podcast, ¿no? De repente, una con más riesgos que otras o con más retos que otras, pero tienes la oportunidad de abordar muchas cosas y eso también lo sí, hace un formato interesante y atractivo. sí. Se pueden hacer cosas de muchísima calidad con un recurso económico limitado, es cierto, 100%. Y fíjese que empezó a darse un fenómeno, meto una, pero que ha empezado a suceder que historias de podcast empezaron a ser compradas por las grandes plataformas de stream video por servicio de streaming, con lo cual la potencia narrativa que tiene se ve reflejada y la capacidad audiovisual se ve reflejada en cuando uno produce algo y genera impacto en la audiencia, que cualquier productor, cualquier productora avesado dice, che, pará, que acá hay una serie interesante, porque como está tan bien contado, lo están viendo, aunque no esté acompañado de imágenes. Pero digo, para que vean el potencial, potencial o realidad, pero digo, potencial por lo menos en español, no debe faltar tanto como para que empecemos a tener cada vez más producciones de video basadas en podcast. Así que adelante con más razón. Así, también pasa que, por ejemplo, Anchor, y creo que esto también estaba muy vinculado con la pregunta que hacía uno de los asistentes, sobre, además de publicar contenido, ya varias plataformas, por ejemplo, Anchor, que es una plataforma, o Anchor, como se Sí, escribe, tiene también un espacio para que tú puedas, tal vez de manera sencilla, ¿no? Editar contenido sonoro, incorporando música, incorporando voces, incorporando varios elementos que también sí, te pueden ayudar. Cuento también un poco todo esto, metiéndome un poco en la presentación de Lalo, porque justo también dentro de IPIS Venezuela, iniciando el año 2023, vamos a tener una capacitación, un taller sobre producción y edición de podcast que busca capacitar a periodistas en todo el país, a las personas interesadas en la creación de contenidos sonoros, ¿no? Y eso también es una muy buena oportunidad para aquellos que tengan interés en la creación de contenidos sonoros, este tipo de formatos auditivos, bueno, de incrementar sus conocimientos y de aprovechar a poner en práctica los conocimientos que allí vamos a estar impartiendo. espectacular. Mm, que eso es y lo importante también de que, bueno, Lalo a la par también va a estar con nosotros a lo largo de todo este proceso en el taller y en el año de Radio Democracia, en el año 2, y que va a ser, ¿no?, un acompañante a lo largo de todo este proceso y que queremos obviamente que muchos de los que están aquí presentes puedan sumar a esta Radio Democracia. No sé si en este momento haya algún otro participante que quiera hacer algún comentario, pueden levantar sus manos de Zoom o incluso a través del mismo chat de Zoom, hacer sus preguntas o comentarios para ir, ¿no?, cerrando esta primera masterclass del año 2 de Radio. Poder conectar el, eh, a compartir el link de formulario para, muy bien, Robert. Bienvenido entonces para el año 2. Vamos a compartir por acá el formulario del taller. Vamos a iniciar ahora el mes de enero con la periodista Isabel Párraga. Bueno, vamos a estar profundizando en lo que ya nos está contando Lalo, de 4 elementos fundamentales para la creación de contenidos sonoros,
Te me vas, Jogger. A ver, ¿Aló, a ver sí? ahí. Sí, ahí volviste, ahí volviste. No te me vayas. Ha sido una locura la conexión, les ofrezco disculpa por... Sí, sí, no te hagas problema, no, no. Te pasa, el otro día me pasó, estaba hablando en españoles y también se les iba, así que es una pandemia lo de internet, tranquilo. Pasa. Decías, llegamos al tema, yo llegué a escuchar lo del formulario, ahí me perdí. Ok, perfecto. Por aquí por el chat de acá de Zoom les estoy compartiendo el link del formulario del taller. Pronto vamos Fantástico. a estar publicando nuestra nota de prensa en la página ya de la organización, donde estamos haciendo la invitación. Digamos que ustedes en este espacio son los primeros que tienen esta información, ¿no? Sobre este taller, donde nos estará acompañando la periodista Marisabel Párraga, periodista venezolana Excelente, que también nos colega. acompañó, exactamente, que también nos acompañó durante el año 1 y donde vamos a profundizar todo esto que Lalo nos ha compartido en esta primera masterclass del año 2 de Radio Democracia, donde profundizaremos en los 4 elementos que forman parte de la construcción de los contenidos sonoros, donde daremos un par de tips a nivel narrativo para la construcción de este tipo de formatos, donde incluso tendremos oportunidad de aprender a utilizar herramientas de edición para comenzar a construir contenidos sonoros. Bien, este taller va a iniciar el 24 de enero. Tenemos las inscripciones abiertas hasta el 17 de enero, así que vayan, aprovechen. Muchos de los que están aquí en esta sala tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el año 1, vivieron la experiencia del año 1 de Radio Democracia. Y bueno, sé que muchos de ellos han estado construyendo contenido sonoro en sus regiones. Decía también antes de que el internet me sacara que si tenían alguna pregunta adicional, algún comentario, bien pueden levantar su mano aquí en Zoom o hacer su respectivo comentario o pregunta a través del chat de Zoom para darles la palabra. Por aquí tenemos un par de comentarios en el chat. Dice Leonardo Altuve, muy bueno, lo felicito, estaré pendiente de participar. Gracias, IPIS, por esta oportunidad. Ascensión Reyes. Gracias. Y Jesús Peña, saludos. El periodista Lalo, gracias por esta enseñanza, por fortalecer el conocimiento para la construcción de contenidos sonoros. Es del estado Mérida, aquí en Venezuela. Ana Carolina, corresponsal también de IPI Venezuela en la isla de Margarita. Gracias amigos, llegué tarde, pero siempre interesante. Un abrazo, Ana Carolina. No sé, Lalo, si quieras agregar algún otro comentario en este momento. No, simplemente agradecerles mucho la oportunidad que participaron un montón, estuvieron ahí, no sé si se nos fueron muchos, pero me parece que no, que terminamos todos los que empezamos, así que agradecerle a IPI nuevamente, a Yoger, a Nela, espero nos volvamos a ver pronto, gracias por confiar, por ser reincidentes con quien les habla. Y en principio les diría, no se pierdan los talleres de IPI porque están buenísimos, van a aprender un montón, lo van a poder aplicarlo, van a hacer un upgrade en términos profesionales con seguridad. Así que aprovechen, tengo entendido que los cupos son limitados, no pierdan el tiempo, ya mismo anótense en el link y sean parte de este ciclo de formación que se inicia ahora, que es para el 2023. Así que, sin más, les deseo a todos felices fiestas, en paz y en familia, y particularmente que, aunque a veces solemos ser antipáticos los argentinos, y lo reconozco y está mal y no me gusta, que si alguien alberga algún tipo de antipatía con la selección nacional, la dejen de lado el domingo, hagan fuerza por nosotros y podamos sumar la tercera estrella que nos vendría muy bien. En términos deportivos y en términos sociales también una alegría popular nunca está de más. Por mi parte es todo, Jover, si querés ya cerramos directamente. Te agradezco, Lalo, infinitamente en nombre de la organización y en nombre también de los participantes, muchos de ellos a través del chat de Zoom, exponiendo pues sus agradecimientos.
Eh, Nada, en este caso, invitarlos a que se inscriban en el taller y que nos acompañen en esta experiencia de Radio Democracia en el año 2, durante 2023. Y también desde esta trinchera, de mi parte, seguro que de muchos de los participantes que están en esta sesión, enviarles la mejor energía a toda la selección Bien, de Argentina y a, muy bien. y a toda esa gente, ¿no? Creo que eso es muy importante porque el fútbol de alguna manera también nos une, nos conecta. Totalmente. Agradecerles a todos los que asistieron y se quedaron hasta este momento con nosotros. Finalizada esta actividad, en próximos días les estaremos compartiendo la grabación, incluso la presentación para que también esté a su disposición y quedamos conectados a través de las redes sociales de IPI Venezuela, a través de la página web y a través del correo electrónico. Un abrazo también para ustedes, un abrazo Lalo, felices fiestas, feliz Navidad, cuídense mucho y mucha fuerza para el fin de I- semana. Igualmente, gracias y a todo el equipo de IPIS, ahí los veo, los saludo, y a todos los participantes, muchísimas gracias, les mando un abrazo grande como siempre, y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias Lalo. Feliz tarde, feliz noche para todos.